y nos ha dado en cada una de nuestras manos para que con la bendición de Dios podamos salir adelante en nuestra familia, cada quien en sus diversas dificultades. Quizás recordemos que en toda la familia siempre hay dificultades, pero también la mano de Dios siempre está ahí para poder bendecirnos, para ayudarnos, para extendernos su mano de misericordia y para sacarnos adelante siempre en todos los términos de la vida. Le invito a que leamos la palabra del Señor en esta oportunidad. Vamos a ubicar un pasaje de la palabra de Dios en el Salmo 127, versículo 1 al 5. Vamos a estar dando lectura a la bendita palabra del Señor. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera, honrando a nuestro Dios Todopoderoso. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, casa de estima es el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Gloria al Señor. Quiero hablar en esta oportunidad. Le vamos a poner un tema y le vamos a poner venciendo a los enemigos de la familia. Venciendo a los enemigos de la familia. Mis estimados, déjeme decirle que la vida sin Dios no tiene sentido. Todas las obras de cualquier forma que se puedan hacer acá en la tierra, todas las obras de la vida, tales como quizás edificar una casa, establecerse una carrera o construir una familia, deben de tener a Dios como cimiento, como fundamento. Es decir, que todo lo que el ser humano emprenda bajo este cielo, es necesario que el fundamento de nuestros proyectos, que el fundamento de todas aquellas cosas proyectadas en nuestra vida, sea el fundamento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo proyecto que emprendamos y lo hagamos tomando en cuenta a nuestro Dios, de seguro que nos va a ir bien. Pero cada proyecto de nuestra vida que nosotros hagamos y no invitemos a Dios a nuestros proyectos, de seguro que vamos a fracasar. Porque lo importante en la vida del ser humano es que Dios vaya en el camino con nosotros. Es que nosotros no nos apartemos de la voluntad de Dios. Es decir, que todos los proyectos que hagamos aquí en la tierra, de cualquier índole que sea, si Dios no está en estos proyectos, es posible que vamos a fracasar. Porque Dios es el motor, Dios es el que nos da las fortalezas, Dios es el que nos da el camino a seguir, Dios es el que nos concede y nos aconseja a través de su palabra para que nos vaya bien en todas las áreas de nuestra vida. Es necesario que el Señor Jesucristo camine con nosotros. De ninguna manera nosotros no podemos negar las dificultades que hay en la familia. Tampoco podemos hacer a un lado las tristes estadísticas de la realidad familiar en el tiempo actual, en el tiempo que vivimos. En el tiempo que vivimos ahora en el mundo entero, se multiplican los divorcios, adolescentes liderando pandillas, niñas quizás de 11 años convirtiéndose en madres. Son impresionantes las estadísticas
de violencia intrafamiliar en muchos hogares en el mundo entero. Los índices de violencia se han disparado, la violencia intrafamiliar. Y esta realidad contrasta con la bendita voluntad de Dios, porque Dios no estableció una familia para que sea una familia disfuncional. Dios no estableció una familia para que fuese una familia sin fundamento, sin sentido, sin tener una dirección hacia dónde llegar. No, Dios estableció una familia con el fundamento bíblico, con el fundamento basado en la palabra de Dios, teniendo a Dios como la fuente de inspiración en nosotros y como la guía en nuestro camino para caminar correctamente en cada una de nuestras vidas. Pero todo lo que se ve en el mundo del día de hoy contrasta literalmente con lo que nos enseña la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, que el enemigo, dice, ha venido solamente a hacer 3 cosas. Y estas son matar, hurtar y destruir. Es el enemigo que se encarga de que en las familias hayan pleitos. Es el enemigo que se encarga de que en la familia sean familias disfuncionales. Pero Dios dice en su palabra que Cristo Jesús ha venido a dar vida y vida en abundancia. Y esa es la vida la cual nosotros correctamente vamos a tomar para poder ser personas inspiradas cada día en el temor de nuestro amado Salvador. Las crisis siempre llegan a todas las familias. Bajo este cielo en el cual vivimos, no hay una tan sola familia que no le llegue crisis de cualquier índole. Ya sea crisis de salud, crisis financiera, crisis familiar, de cualquier, pero siempre hay crisis en todas las familias. En la palabra del Señor, en nuestra Biblia, encontramos a familias que llegaron a tener crisis. Pero esto no quiere decir que nos vamos a caer sumergidos en una crisis. Muchas veces los problemas y las dificultades llegan a la vida, a la familia, pero para que nosotros comprendamos que necesitamos a un Dios poderoso, para que nosotros comprendamos que necesitamos la mano amiga de nuestro Señor Jesucristo. En el hogar de José y María enfrentaron dificultades, según nos dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 1, versículos 18 y 19. Citamos y dice de la siguiente manera: estando desposada María con José, antes que se juntasen, se halló que María había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Aunque este matrimonio de José y María fue diseñado por Dios en el cielo, aquí vemos que tuvo una crisis que superar, si lo vemos desde ese punto de vista. Tanto que José quiso abandonar secretamente a María. Fue influenciado por los celos. Creyó que él había sido engañado. Usted ya conoce muy bien la historia de lo que sucedió, que estando, dice, José con María, desposado, es decir, comprometido, pero aún no casado. Por supuesto, esto ya era un plan de Dios, donde María concibe por obra del Espíritu Santo, donde de ese fruto iba a nacer quien iba a ser nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Pero José llegó a comprender y llegó a enfrentarse a una crisis que hasta ese momento él no sabía qué era lo que estaba sucediendo. En aquellos entonces, cuando eso sucedía, si José hubiese dicho que aquella mujer lo había engañado, pues en aquellos entonces el castigo era que iba a morir apedreada.
Pero como ya dije, esto era un plan de Dios y lógicamente eso no iba a suceder. Pero José se sintió traicionado, se sintió engañado por lo que había experimentado en ese momento. Y él dijo: yo he sido engañado y amo tanto a esta mujer que no voy a decir absolutamente nada de lo que está pasando, sino que yo me voy a ir de ella en silencio para que ella no sufra ningún daño, para que no le hagan nada. Entonces fue cuando el ángel habló con José y le dijo: no temas, no ha pasado nada. Lo que sucede es que María ha concebido por obra del Espíritu Santo. Si vemos desde el punto de vista humano, esta familia, especialmente José, se enfrentó a una crisis. Y la crisis era que él estaba celoso y entró en esa crisis de celo. Lógicamente era natural como una persona humana, pero ya dije, esto era el plan redentor de nuestro amado Dios. José, antes de actuar, escuchó el consejo de Dios. Y eso es, mi estimado oyente, lo que nosotros como miembros de la familia, antes de tomar una decisión cualquiera que sea, primero es necesario escuchar la voz de Dios. Primero es necesario preguntarle a Dios qué vamos a hacer en las crisis familiares. No podemos en ninguna manera nosotros a la primera crisis abandonar nuestra casa, abandonar el hogar. No, hay que preguntarle a Dios cuál es el camino correcto que debemos tomar. Dice acá que el ángel le dijo: José, no temas en recibir a María como tu mujer, porque lo que en ella hay es obra del Espíritu Santo. Y José hizo como el ángel del Señor le había mandado, de recibir a María por mujer. Es decir, lo importante a resaltar acá en este pasaje es que usted y yo, mi estimado hermano, hermana y amigos, ante cualquier crisis que haya en la familia, vayamos a Dios primero, antes de tomar una decisión. No vaya a ser que tomemos una decisión equivocada, en la cual el día de mañana hasta nos podemos arrepentir. Por eso es necesario tomar primero en cuenta el consejo divino, el consejo de la palabra del Señor, antes de tomar cualquier decisión que se nos venga en nuestra mente. Hay tantas dificultades y crisis en las familias que, como ya dije, el enemigo ha venido a matar, a hurtar y a destruir. El enemigo se ríe cuando hay familias donde viven empleitados. El enemigo se goza, ese es su trabajo. Ese es su trabajo, ver las familias destruidas. Pero nosotros no vamos a permitir que el enemigo haga su trabajo. La palabra del Señor nos dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del maligno. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aquí encontramos una historia en la palabra del Señor. En 1 Samuel capítulo 25 nos dice que había un matrimonio, un hogar. El esposo se llamaba Nabal y la esposa se llamaba Abigail. La historia bíblica nos dice que Nabal era un hombre muy soberbio. Nabal era un hombre muy prepotente. Él trataba mal a su familia, mientras que su esposa Abigail era una mujer prudente, una mujer sabia. Y eso es lo que sucede en muchas familias el día de hoy, donde de parte de los esposos muchas veces hay imprudencia, no hay madurez. Y muchas veces las esposas se ven obligadas quizás a estar sumisas a algo que no deberían de estarlo. Por eso, mi estimado hermano, esposo, usted debe de ir a la palabra del Señor. Usted debe de asesorarse
en la área espiritual, cómo es que usted se va a comportar como un verdadero esposo en su hogar, como un verdadero padre, como un sacerdote de su familia. El hogar de Nabal y Abigail era un matrimonio difícil, según nos dice la palabra del Señor. Porque este Nabal era un hombre soberbio y terco, altivo y obstinado. Él maltrataba a sus trabajadores y a su esposa. Este era un matrimonio con unas relaciones ásperas, como todavía lo hay de esos hombres en el día de hoy. Es necesario que cada uno de nosotros comprendamos que a nuestras esposas, nos dice la palabra del Señor, debemos de tratarlas como a vaso más frágil. Ese es lo que nos demanda la palabra del Señor. No vayamos a tratar la manera de ser como Nabal. Nabal era un hombre muy prepotente, muy necio y terco a la vez. Eso no debe de existir, porque esto va a llevar a una ruptura matrimonial. ¿Usted cree que una mujer, una esposa, va a estar aguantando tantas dificultades de un hombre machista? ¿De un hombre que no tiene sentimientos y que es maltratador? No, en ninguna manera. Así era este hombre Nabal. Difícil de comprenderlo. Él no tenía raciocinio, él no tenía temor, él no tenía nada, era un hombre muy soberbio. Y al final, las cosas no le salieron bien. Porque cuando las cosas se hacen mal, pues según lo que uno siembre, eso es lo que va a cosechar. Nabal maltrataba a su esposa. Esposos, si nosotros maltratamos a nuestras esposas, déjeme decirle y téngalo por seguro que hay otro hombre que la quiere tratar mejor, que hay otro que la quiere tratar bien. Mientras usted está de soberbio en casa con su mujercita, mientras usted la está maltratando y la está tratando mal, hay otro que la quiere tratar bien. Hay otro que la quiere tratar mejor que usted. Por eso es necesario que atendamos al consejo de la palabra del Señor. Muchas veces cometemos el error de que hay tantas dificultades de que se han terminado en la conversación en el matrimonio. La confianza. Cuando todas estas cosas se terminan en una familia, en una relación, es posible que esté al borde de una ruptura y que las cosas ya no continúen como Dios quiere que continúen. ¿Cuáles son los enemigos de la familia? En primer lugar, hay un enemigo en la familia que es muy peligroso y que debemos de vencerlo. Ese enemigo se llama el egoísmo. El egoísmo en el matrimonio es un enemigo que tenemos que vencerlo. Más nosotros como hijos de Dios. El egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? El egoísmo es buscar lo suyo propio. Es buscar la satisfacción personal. Es aquella actitud que solo espera recibir todo el tiempo. Es la indiferencia ante las crisis del otro. Eso se llama egoísmo. Egoísmo es cuando en el matrimonio uno de los dos piensa solo en las cosas personales y no piensa en la otra persona, en su cónyuge. El egoísmo no debe de existir en el esposo. El esposo debe de darse cuenta de las dificultades que su mujer está viviendo. Debe de importarle su vida propia, pero también debe importarle la vida de su esposa. Igualmente la esposa
De ninguna manera va a pensar solo en las cosas personales de ella. No, también debe darse cuenta que tiene un esposo, que tiene necesidades y que debe estar pendiente de las cosas de su marido. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. De esta forma es que funciona la familia, el matrimonio, bajo la voluntad perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Usted, mi estimado hermano, usted no va a pensar solo en las cosas suyas. Usted sabe que usted tiene hambre, debe darse cuenta que su mujer también tiene hambre. Usted sabe que usted necesita medicina, también sabe que su esposa necesita medicina. No debe de existir el egoísmo, en ninguna manera. No funciona así el núcleo familiar bajo la voluntad de Dios. El egoísmo en la familia es algo que tenemos que vencerlo. Porque ahí donde se mete el enemigo y hace destrucción en la familia. El egoísmo no debe de existir. Escuche bien lo que le voy a decir. Ponga mucha atención en lo que le voy a decir. El egoísmo no debe existir en la familia. Si trabajan los dos, nunca debe de menospreciar al que gana menos. Eso sucede siempre en muchos de los hogares, en muchas de las familias. El egoísmo no debe de existir. Si usted, mi estimado esposo, gana más que su esposa, no la denigre por eso. O viceversa. Si la esposa gana más en su trabajo, ¿por qué va a denigrar? Es un equipo, es una familia, que hay que trabajar de la mano, hay que trabajar juntos. No debe de existir el egoísmo en la familia, en el matrimonio. Cuando su esposa le diga que le duele algo, escúchela, mi estimado hermano esposo. Debemos de escucharlas. Cuando ella sienta que le duele algo, que siente que quiere decir algo, tenemos que escucharla. Son parte de nuestra vida. Recuerde que la Biblia dice que somos una sola carne. Que no haya indiferencia. A nosotros debe de interesarnos y de importarnos las dolencias de nuestras esposas. Ellas son parte de nuestra vida. De igual manera las esposas. Nosotros como esposos somos parte de su vida. Porque esto es equitativo. Nadie está por encima de nadie. Nadie está por encima de nadie. Aquí todos somos un equipo para sacar adelante nuestro núcleo familiar. Si nosotros tenemos el amor de Dios, podemos solucionar y podemos vencer a este enemigo del egoísmo. Porque el amor nos hace que nosotros pensemos en la otra persona y no solamente en uno mismo. Cuando tememos a Dios, cuando tenemos el amor de Dios, esto nos hace a que pensemos en la otra persona y no en nosotros mismos. Ya dije que es un equipo. Tenemos que vencer a este enemigo de la familia que se llama el egoísmo. Qué feo cuando una familia vive en discusiones todo el tiempo. Qué feo cuando los vecinos escuchan los gritos de la familia. Y si es una familia cristiana, mucho más penoso todavía. Vivimos en un mundo lleno de maldad y tenemos que aprender a vivir en medio de este mundo, con sabiduría de parte de nuestro Dios. Tenemos otro enemigo en la familia que tenemos que vencerlo. Muchas veces hay tantas dificultades en la familia que nos enceguecemos y no hayamos qué hacer. Pero para eso está el consejo de la palabra del Señor. Hay un enemigo de la familia que tenemos que vencer y es el exceso de compromisos. El exceso de compromisos y agotamiento físico. El exceso de compromiso hace que la persona todo el tiempo tenga agotamiento físico. Y el agotamiento físico provoca estrés.
Y el estrés hace que la persona siempre ande amargada todo el tiempo. El exceso de compromiso no es saludable para la familia. Debe de haber un espacio para la familia. Debemos de tener un espacio para la familia. Pero vivimos en un mundo que las horas se nos hacen cortas, que el día se nos hace corto, que llegó la noche y no terminamos de hacer lo que teníamos que hacer durante el día. Quedaron cosas pendientes todavía. Pero un momento, el exceso de compromiso está socavando la familia. Porque no hay tiempo para nadie de la familia. Esto es muy peligroso y aquí es donde el enemigo aprovecha para socavar la familia y destruirla. Pero nosotros necesitamos tener tiempo. Muchas veces los compromisos, si bien es cierto, son necesarios, pero el exceso de compromiso es dañino para la familia. Es malo. El enemigo se aprovecha. La persona llega muy agotada y solo anda con estrés, aburrida y no tiene una conversación con los de la casa porque siempre anda todo rendido. Es necesario que abramos un espacio en nuestra vida para atender a los de la casa. Porque el enemigo ahí puede entrar y nos puede hacer mucho daño. Debemos de reorganizar nuestra agenda y darle tiempo de calidad a la familia. Bajo la voluntad de Dios y bajo los preceptos de la palabra, así debería de ser en nuestra familia. Tener tiempo para nuestras familias. Tener tiempo para poder tener un conversatorio, una conversación. Tener tiempo para planear los proyectos en la vida. De mantener aquella llama ardiente en el núcleo familiar para que el enemigo no haya entrada y haga un socavón en la familia y nos destruya. Ya dije que el trabajo del enemigo es destruir. ¿Quién cree usted que es el que destruye la familia? Es el enemigo. Es el enemigo que siempre busca un espacio para donde entrar y hacer que la familia viva siempre en guerra. Es el enemigo que hace ese trabajo. Pero usted es una persona sabia. Usted es una persona inteligente. Y usted no va a permitir que el enemigo haga ese tipo de trabajo en su familia. Nosotros somos los responsables. Nadie más. Somos nosotros. ¿Cómo nos vamos a comportar en nuestro núcleo familiar? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Por eso es necesario que la bendita palabra del Señor nos aconseje cada momento, cada minuto de nuestra vida. Encontramos a un tercer enemigo de la familia que tenemos que vencerlo. Y esto se llama la falta de comunicación. Estoy más que seguro que hay matrimonios que no se dirigen la palabra. Estoy más que seguro que hay esposos que pasan los días y no se dirigen la palabra. No sé hasta dónde han llegado tanto tiempo quizás. Porque una familia donde no hay comunicación, un matrimonio donde no hay comunicación, son dos extraños en medio de la misma casa. Tenemos que vencer este enemigo de la falta de comunicación. La falta de comunicación es uno de los más grandes enemigos de la familia. Es la mayor causa de consultas a los psicólogos y a los consejeros. Muchas veces allá llegan del psicólogo. La esposa dice, mire qué es lo que está pasando, mi esposo no me dirige la palabra, o viceversa. Debe de haber comunicación en el núcleo familiar. Debe de haber comunicación en el matrimonio para poder solucionar las dificultades, los problemas que ya dije anteriormente, las crisis que siempre llegan a la familia. Es necesario todo esto, que nosotros lo aprendamos de la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿por qué no hay comunicación en el hogar? Si hay alguien que esté sintonizando, la pregunta es, y vive así, ¿por qué no hay comunicación en el hogar?
Es posible que hay muchos esposos que sus esposas les ofenden. Es posible que hay quizás muchas esposas que sus esposos les ofenden en la casa. Todas esas indiferencias deben de terminar si quieren que haya una familia o un núcleo familiar fructífero. Es importante la comunicación. Este es un enemigo que debemos de vencerlo en el nombre del Señor. La falta de comunicación en la familia. Entonces, ¿por qué es que no hay comunicación en la familia? En el hogar. ¿Por qué es que se ha perdido la comunicación? Muchas veces es por la falta de respeto. Hay esposos que ya no se respetan, que se hablan groseramente, que se ofenden. Es posible que ya no haya valoración del uno para el otro. Es posible que hayan esposos que no valoren el esfuerzo que hacen sus esposas. Es posible que hayan esposas que no valoren el esfuerzo que hacen sus esposos. Y allí comienza la falta de comunicación. El enemigo que tenemos que vencerlo. Muchas veces por el maltrato físico. Por el maltrato físico que muchas veces hay en la familia. Tantas dificultades terribles. Entonces es posible que todas estas cosas estén sucediendo dentro del núcleo familiar. Por eso es importante tomar en consideración que la bendita palabra del Señor es la que nos sustenta, la que nos sostiene para poder seguir adelante en el camino del Señor. Entonces, la falta de comunicación debemos de vencerla. Debemos de permitirle que sea el Señor, nuestro Dios todopoderoso, el que tome el control de cada una de nuestras vidas. Tenemos que vencer otro enemigo que es la inmadurez emocional. Hay muchos esposos que son inmaduros. Y por esta situación muchas veces las esposas ya no quieren seguir en ese ambiente porque hay esposos que ya tienen sus años, pero sus actitudes son actitudes de niños. Y eso es muy, pero muy peligroso, donde el núcleo familiar puede perecer. En la familia es muy importante que tomemos en cuenta el diseño originalmente que Dios con la cual creó el núcleo familiar. La inmadurez emocional. Es posible que hayan esposos que le digan a su esposa, hoy te quiero, te amo, y que el día de mañana le esté diciendo, yo ya no te amo. Es posible que esas cosas estén sucediendo. Bendito sea el Señor. Pero Dios quiere que nosotros nos dejemos aconsejar por la palabra del Señor. Que nuestro Dios todopoderoso nos ayude para seguir siempre adelante. Muchas gracias le damos al Señor por concedernos este tiempo. Vamos a llegar hasta acá porque acá en el área de San Miguel se nos fue la energía. Estamos un poco a oscuras.